Escucharemos una prédica del pastor Sung-Guk Cho de Corea. La fecha es del 21 de julio del 2019. La intérprete de coreano para inglés es la pastora Nena. El texto de hoy se encuentra en Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, verso 23 al 29. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, ni hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Estaremos compartiendo hoy con el título Ahora nos hemos vuelto herederos de Dios. Entonces nosotros escuchamos esta frase, hijo de Dios, hija de Dios, o hijo de Dios, o hijos de Dios. Escuchamos esa frase muy comúnmente. De escuchar tanto esta terminología puede que ya nos acostumbremos tanto que nos cansemos hasta de escucharla. Tú no lo dices con una gran sorpresa. Muy fácilmente tú lo dices a otra persona que eres un hijo de Dios. Y ahora somos hijos de Dios, por lo que hay que vivir de una manera. Y nadie cuestiona o nadie intenta cuestionar que tú eres un hijo de Dios. Muchísimas personas están pensando hoy día de esta manera. Pero realmente el hecho de ser un hijo de Dios es muy asombroso. Y yo pienso que nosotros estamos perdiendo esto y estamos malentendiéndolo. Las personas no entienden verdaderamente lo que significa ser hecho un hijo de Dios. Y este hecho nos llega a los corazones de las personas como una gran sorpresa. Por lo que simplemente no están viviendo la vida de ser hechos hijos de Dios. Este es uno de los muchos engaños que Satanás está tratando de darnos a nosotros. Satanás continuamente trata de engañarnos y nos ataca. Y ataca nuestra mente para que no entendamos las cosas correctamente. Déjenme darles un ejemplo. Digamos que una persona se encuentra con otra que trabaja en esta compañía llamada Samsung y puede preguntarle a esta persona a la que trabaja en la compañía, ¿cómo fue que tú pudiste entrar en esta compañía Samsung? Bueno, la otra persona le responderá, yo hice una prueba y como yo aprobé la prueba, yo pude trabajar, yo entré en la compañía. Así que lo que tú necesitas es pasar la prueba y ya. La persona que está trabajando en la compañía, por supuesto, no ha dicho nada erróneo. Es cierto que hay que hacer un test o una prueba. Y le dice la información. Bueno, tú necesitas hacer un test, necesitas hacer esta prueba. Pero ¿cómo lo está entendiendo la otra persona, el amigo? Bueno, yo lo que necesito es este test. Cuando yo haga la prueba esta que viene ahí, yo voy a ser capaz de trabajar en Samsung. Él lo entiende de esta manera. Si yo tan solo participo de esta prueba, si yo tan solo hago esta prueba y participo de ella, ya yo tengo asegurado que voy a ser de la compañía Samsung. Y lo entiendo de esta manera pensando, bueno, si yo entro a trabajar en la compañía, voy a ser capaz de tener un buen salario, voy a tener una casa muy grande. Entonces, ¿qué es lo que yo debo de hacer? Lo único que necesito es hacer el test, hacer la prueba. Y entonces se dirige a hacer el examen, se dirige a hacer el test. Pero él no va solo, le pidió a su amigo que viniera con él. Así que yo quiero entrar en Samsung, en esta compañía, y lo único que necesito es hacer un test. Y vamos conmigo. Y llega el día del test. Pero él no vino solo. Este amigo que iba a entrar llevó todos sus amigos para que entraran en Samsung, pero lo que los llevó fue a hacer esta prueba junto con él, a pasar el test. Así que todos ellos hicieron este test, hicieron esta prueba, y ellos simplemente se quedaron así. Bueno, después de esta prueba, vamos a todos comenzar a trabajar en Samsung. Ellos tenían esta expectativa. Simplemente ya hicimos el test y vamos a trabajar. Ellos simplemente pensaron, si yo soy capaz de estar en la prueba, de hacer la prueba, ya yo estoy trabajando en la compañía. Aunque esto es una historia, ustedes van a entender la clase de resultados que esto va a arrojar al final. Pero realmente el entendimiento de esta persona, de este amigo que simplemente pensaba, yo voy a hacer el test y una vez que yo haga el test, que haga la prueba, ya yo estoy aprobado y yo paso y yo estoy trabajando en la compañía. Él lo entendía así, pero el que estaba trabajando en la compañía, el que ya era empleado de la compañía Samsung, aunque usó una terminología muy similar a la otra persona,
que no estaba contratada por la compañía, lo que él se refería era algo completamente diferente a lo que su amigo que no estaba contratado entendió. Porque realmente no es tan importante presentarse el día del examen y hacer el examen. Hay que aprobar completamente el examen. Hay que aprobar ese test. Lo que significa que por mucho tiempo hay que prepararse bien en este test, en las preguntas. Hay que equiparse con la habilidad y el entendimiento y el conocimiento de todas estas cosas para ser capaz de pasar el examen. Así que cuando este empleado que ya trabajaba en la compañía Samsung le dice a su amigo que no estaba contratado, yo hice este test y estoy trabajando en la compañía Samsung, aunque es una frase muy corta, realmente implicó detrás muchísimas cosas. Su amigo que no estaba contratado simplemente entendió, bueno, yo simplemente hago el test y ya voy a estar trabajando y listo. Lo cual es muy tonto. Es muy tonto pensar así. Pero realmente podemos ver esa clase de situación en la vida cristiana. ¿Cómo puede ser que vayamos al cielo? ¿Cómo nos podemos volver hijos de Dios? Hay que creer. Tan solo hay que creer. Entonces tú dices, yo necesito creer. Sí, tú solamente necesitas creer. Y muchísima gente lo piensa así. Tan solo hay que creer. Yo necesito tener fe, creer. Por supuesto, la persona que te dice, hay que creer, hay que tener fe para ir al cielo, no está diciendo algo erróneo. Y la persona que escucha está escuchando algo correcto también. Hay que creer, tengo que creer, tan solo necesito creer. Pero tú encontrarás grandes diferencias respecto al entendimiento que todas las personas tienen acerca de esto llamado fe o llamado creer. Porque mucha gente lo va a entender de esta manera. Bueno, para creer yo simplemente necesito hacer la oración de aceptación. Otras personas dirán, bueno, si tú asistes a la iglesia, significa que tú crees. Otra gente también dirá, bueno, si tú haces algo por el bien de Dios, con el propósito de Dios, significa que tú crees. Sin embargo, la fe es muchísimo más que todas esas cosas. El tener fe es algo como esto. Lo voy a explicar de una manera muy simple. Ustedes vienen a creer en Dios, el Dios Todopoderoso, quien es el último juez. Dios, el cual es amor, quien es santo. Y ustedes simplemente vienen a creer en ese Dios. Pero imagínense ustedes presentándose delante de Dios. Si ustedes vienen a percatarse de que Él está vivo, Él es real, inmediatamente ustedes se van a percatar de cuán sucios ustedes son. Cuán sucio es uno. Inmediatamente te vas a percatar de que siendo un pecador no eres capaz de encontrarte con Dios. Es porque yo tengo pecado y yo no soy digno de encontrarme con Dios. Así que la única manera es arrepentirme del pecado. Todo lo que sea de lo mejor que tengas es incomparable en ninguna medida a lo que Dios puede dar. Y no tenemos otra opción sino dejar todas las cosas que hemos estado disfrutando. Todo lo mejor que pensamos, sabemos y entendemos, a echarlo fuera. Y quedarnos enfrente de Dios. Y muy naturalmente esto va a ocurrir. Tú vas a abrir tu corazón y tú vas a invitar al Señor. Lo vas a invitar a Él como tu dueño. Porque tú vas a percatarte de que tú no eres lo suficientemente poderoso para gobernar o para controlar tu propia vida. Y de una manera tan gozosa y feliz lo vas a invitar y lo vas a aceptar y a recibir como tu dueño, como tu amo, como tu Señor. De otra manera, hablándolo de una manera más sencilla, muy felizmente tú vas a invitarlo a Él a que sea tu dueño, tu amo. Y de otra manera, tú vas a quedarte con todo tu ser que se muere en la cruz. Recibes al Señor como tu amo, como tu dueño y Señor, y al mismo tiempo estás muriendo en la cruz. Así es como podemos explicar qué clase de fe necesitamos tener. Sin embargo, cuando ustedes escuchan esta frase, si ustedes tienen fe, entonces son hijos de Dios, o por creer, ya ustedes son hijos de Dios. Si malentendemos lo que se trata la fe, si malentendemos lo que se trata el creer, entonces estamos perdiéndolo todo. Asimismo, como la persona que simplemente pensaba, si yo tan solo voy allí, me presento, hago la prueba, ya yo voy a estar trabajando en la compañía Samsung. Si nosotros pensamos que simplemente, si tan solo creo, yo soy hijo de Dios, si pensamos así lo perdemos todo. Es porque esta fe no es estar de acuerdo intelectualmente con algo. Y no es tan simplemente hacer la oración de aceptación y ya. Y no es tan simplemente ir a la iglesia. Bueno, ya yo voy a la iglesia. No significa eso. Eso tan solo son acciones que las personas desempeñan.
Pero antes de cualquier acción que uno desempeñe o tome o ejecute, debemos de tener la verdadera fe. Debemos de tener en nosotros esta verdadera fe. Únicamente así vamos a recibir todas las bendiciones que vienen por ser hechos hijos de Dios. Yo puedo ver que Satanás nos está atacando en variadas maneras. Tan solo miren el Internet. En el Internet muchísimas personas están enseñando cuán fácil es volverse hijo de Dios. Cuando una persona, un miembro, quizás le pregunta al pastor, bueno, yo no estoy muy seguro, ¿será que yo verdaderamente seré hijo de Dios? Y entonces el pastor le responde, oh, bueno, como tú estás preguntando esta clase de preguntas, significa que tú tienes vida. Por supuesto, tú eres un hijo de Dios. Pero yo no pienso que esa sea la respuesta correcta. Es muy posible para alguien que no es verdaderamente un hijo de Dios, que esa persona piensa en su ser, en su mente, que es un hijo de Dios, porque asiste a la iglesia, y asiste a la iglesia constantemente, y al final termina en el infierno. Es muy posible que eso ocurra. Todas las almas de los miembros de las iglesias, y todas las personas que escuchan este mensaje, y todos los discípulos, tienen almas muy preciosas para el Señor. Y yo oro para que ninguno de ellos falle en recibir la salvación. Significa que hoy este engaño, esta atadura de Satanás necesita ser roto. Necesita ser roto entre todos nosotros. Primero yo voy a explicar qué es lo que significa ser un hijo de Dios. Y también voy a explicar cómo nos podemos volver hijos de Dios. Y voy a explicar luego, para terminar, si tú eres un hijo de Dios verdaderamente, ¿qué clase de vida necesitas llevar? Cuando la Escritura nos habla de qué cosa significa ser un hijo de Dios, el primer enfoque es la mismísima palabra, la Biblia. La Biblia nos habla del Cristo. El Cristo es el verdadero Hijo de Dios. Realmente este es el tema de toda la Biblia. Es porque toda la Biblia fue escrita para que podamos creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Así que hay que pensarlo. El Cristo es el Hijo de Dios. Y ahora nosotros nos hemos vuelto hijos de Dios también. Quiere decir que no es una exageración expresar y decir que estamos al mismo nivel que el Cristo. Pero no es una palabra simple decir que somos hijos de Dios. Realmente esto es el milagro entre milagros. Por ejemplo, recientemente yo estaba escuchando algunas noticias acerca de la muerte. Si alguien muere, pero de repente es revivido de la muerte, eso es un milagro. Puede ser que ustedes hayan escuchado algunos casos donde el corazón de las personas se detiene y pasa un tiempo y piensa que está muerto, pero luego el corazón vuelve a latir rápidamente. Así que ese hecho de que este corazón vuelva a latir nuevamente después de haberse detenido, eso en sí mismo, ese hecho, es considerado un milagro. Sin embargo, nosotros, siendo hechos hijos de Dios, es muchísimo más grande que ese milagro. Es algo muchísimo más grande que podemos experimentar. Si vemos el Nuevo Testamento, vamos a ser capaces de encontrar este vocabulario, esta palabra, en tres maneras diferentes. La palabra o el vocabulario número 1, psique, que hoy lo entendemos como física. El segundo vocabulario, la segunda palabra, es la palabra raíz de la que conocemos hoy en día, que se llama biología. La palabra raíz de biología, que sería bios. Psique y bios se refieren a algo. Se están refiriendo a la vida biológica. Estos dos términos, estas dos palabras se han usado en la vida para explicar el nacimiento, el crecimiento, cuando la persona también muere, y todas estas cosas, todos estos eventos de esta vida biológica. Y hay otra palabra, otro vocabulario que describe lo que es la vida. Es el vocabulario, la palabra Joé, y se está refiriendo a la vida eterna. ¿Sería posible para ti, cuando tú tienes bios, cuando tú tienes la vida física, poder obtener a la misma vez Joé? Por supuesto que no, es imposible. ¿Es porque estás dentro de este estado bios y vas a vivir miles de años así? Por supuesto que no. No es posible para ti estar en este estado físico bios y a la misma vez obtener Joé, tener en esta manera física la vida eterna. Entonces, ¿qué significa bios junto con Joé? Cuando bios recibe a Joé, cuando esta vida física recibe la eternidad, no se encuentra simplemente al nivel de que una persona muerta vuelve a vivir. Ustedes han visto sus rostros cuando verdaderamente están alabando durante el servicio, y una foto del rostro de ustedes estaba puesta en la pantalla hace un momento.
una foto mientras estaban adorando. El milagro verdaderamente de Bios recibiendo a Joe está al nivel de estas personas en la foto de la pantalla, que estaba puesta en la pantalla. Estas personas estaban volviendo a la vida, en el estado en que nosotros lucimos como humanos, y en ese momento recibimos vida y nos volvemos seres vivientes. A ese nivel es el milagro grandioso del cual estamos hablando. Significa que es imposible en un sentido natural que ocurra. Desde el principio hasta el fin, si solamente vivimos con esta vida física, si vivimos dentro del estado de Bios, jamás podremos obtener joy. Jamás podemos obtener vida eterna. Y el que nosotros nos volvamos hijos de Dios, eso ni siquiera es posible que ocurra. Ni pensar que ocurra eso. Tú trabajas duro, tú devocionas muchísimo, tú tratas todas las cosas, todas las opciones, pero resulta imposible para ti obtener la vida eterna. Resulta imposible para ti obtener a joy. Así que cuando tú dices que tú eres ahora un hijo de Dios, realmente esto es un milagro asombroso. Es una estrategia de Satanás y es un engaño de Satanás que este hecho y esta gran verdad de nosotros volvernos hijos de Dios sea algo muy simple y liviano de ver. El Cristo es el Hijo de Dios. Sin embargo, la Biblia nos dice algo. Ahora nos hemos vuelto hijos de Dios. Es algo muy asombroso. ¿Cómo es que esto es posible? Nos está diciendo que esto es posible a través de la fe. La Biblia nos está diciendo únicamente a través de la fe que nos puede dar la vida eterna. Únicamente a través de esta fe podemos ganar el derecho de volvernos hijos de Dios. Sin embargo, Satanás está corrompiendo la idea de esta verdadera fe. Y como resultado, esta idea de volverse un hijo de Dios también se va corrompiendo. Aunque nosotros vivamos miles y miles y miles de años, será imposible para nosotros obtener verdaderamente la vida eterna. Sin embargo, Satanás nos está engañando. Nos está engañando para que creamos y pensemos, bueno, ahora somos hechos hijos de Dios. Y las personas piensan, bueno, podemos ser hechos hijos de Dios de una manera muy fácil. Podemos hacernos hijos de Dios tan fácil. Muchísima gente se está engañando a sí mismo. No ocurren cambios en su vida. Y siguen diciendo, yo soy hijo de Dios. Es algo que verdaderamente asusta, da temor. Pero está pasando en todo el mundo. Satanás ha corrompido la fe. Y ha diluido la idea de volvernos hijos de Dios verdaderamente. En la realidad las personas dicen que son hijos de Dios, pero no son hijos de Dios y se encuentran viviendo con esta cosa en la mente como si fueran hijos de Dios. Por esa razón su vida les cuesta tanto y es tan difícil. Por eso la vida de ellos se encuentra en medio de tanto conflicto. Por eso que se están haciendo esta pregunta, ¿yo soy hijo de Dios? Tenemos que ser nosotros capaces de decirles a esta persona, puede ser muy posible que tú aún no seas hijo de Dios. No debemos de asegurarles que son hijos de Dios. No debemos de darles seguridad. Tenemos que ayudarles y ayudarles a que se hagan preguntas. ¿Tú te has encontrado verdaderamente con el Dios viviente? ¿Tú te has arrepentido completamente de corazón delante de Dios? ¿Tú has venido verdaderamente a creer en el Dios Todopoderoso que está vivo? Si tú verdaderamente te has encontrado con Dios y crees en Dios, significa que tú ahora no controlas tu vida por ti mismo. Que tú no eres el dueño de tu vida. Ya tú no controlas tu vida más, ni eres el dueño de tu vida más. Lo que va a pasar es que tú en tu vida, en cada momento, como tú reconoces que Dios está por encima de ti, que Dios es infinitamente millones de veces más grande que tú, es mejor que tú voluntariamente le vas a rogar a Dios que sea tu amo. Sin embargo, en tu vida diaria no encuentras ni un solo cambio de nada. Y simplemente vienes a preguntarte esta pregunta. ¿Seré un hijo de Dios? Es que hay que preguntarle a Dios. Pero verdaderamente es un evento muy grande. Es un evento muy grande el volverse un hijo de Dios. Es una bendición muy grande que no seremos capaces de comprender completamente, ni de entender completamente, ni de experimentar completamente, incluso aunque vivamos miles y millones de años. Así que no pienses que ya realmente eres un hijo de Dios y ya. Entre nuestros niños, entre nuestros hijos, puede que algunos de ellos sean verdaderamente hijos de Dios, pero puede que haya otros que no. Antes de decirle, tú eres un hijo de Dios, por lo que tienes que vivir de esta manera y de esta otra manera, antes de decirle eso, verdaderamente hay que ayudarles a que ellos se conviertan y sean verdaderos hijos de Dios. Debemos de hacer eso primero, es lo mejor.
Y hay que explicarles cuán asombroso es verdaderamente el ser hecho un hijo de Dios, cuán grande es, cuán maravilloso es. Es una obra maravillosa cuando ocurre. Únicamente nos podemos volver hijos de Dios cuando la vida eterna entra en nosotros. Y no podemos alcanzar la vida eterna si desempeñamos cierta clase de acciones o si hacemos cierta clase de obras. No se puede lograr así. Y tampoco se puede lograr o alcanzar por una vez que tú abriste tu corazón, te arrodillaste y oraste. Si tú tienes vida, esa vida se convierte en acción. Y tú serás capaz de entenderlo y conocerlo. Si tú verdaderamente tienes vida dentro de ti. Y el ser hecho hijo de Dios entonces va a ser una bendición eterna. Una bendición tan grande y eterna que no podemos ser capaces de imaginar. Jesús, quien es el Cristo, puede darnos esta bendición a nosotros. Y esta clase de privilegio de la salvación puede ser dado a nosotros únicamente a través de la cruz y de la resurrección del Cristo. Y únicamente a través de la obra del Espíritu Santo. Y el gran amor de Dios resulta en todo esto. Así que no debemos de ser engañados. Desde que somos jóvenes hemos estado yendo a la iglesia. Y fuimos entrenados para creer que ya somos hijos de Dios. Incluso yo mismo, yo trataba de persuadirme a mí mismo de que ya soy un hijo de Dios. Pero cuando yo miraba la Biblia, estas personas en la Biblia, su estilo de vida y mi estilo de vida como cristiano estaba totalmente diferente. Y yo ni siquiera estoy hablando del hecho y la verdad de que ellos eran asesinados, de que ellos eran muertos por causa de la manera en que ellos creían, por causa de su fe. Estoy hablando de su normal estilo de vida diario. Era tan diferente a mi estilo de vida diario en cuanto a la fe. Y yo pensaba, bueno, este es el estilo de vida de las personas que son salvas, pero yo no puedo ver que ese estilo de vida se desarrolla en la mía. Era muy difícil entonces para mí leer la Biblia. También es difícil orar y también es difícil el adorar a Dios. Y realmente también se vuelve muy difícil guiar mi vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Y puede ser también que sea posible porque soy una persona que tiendo a desobedecer. Pero realmente no se trata de tu personalidad o se trata de tu carácter. Debemos de reconocer que hay un ataque muy profundo de Satanás en esto. La Biblia nos está diciendo que realmente necesitamos creer. Por lo tanto, hay que entender qué cosa es lo que tenemos que creer. ¿Qué significa creer? Si lo interpretamos en la manera en que nosotros deseamos, si lo interpretamos a nuestra manera, en la manera que nos da el deseo, es muy probable que no tengamos el resultado que la Biblia muestra que debemos obtener. Satanás está dando su mejor esfuerzo y sus mejores ataques para diluir y para nublar todas estas ideas de fe que la Biblia nos muestra. Y hoy estamos compartiendo esto de ser hechos hijos de Dios. El volverse un hijo de Dios es algo asombroso. Si podemos obtener la vida eterna, este es el milagro de milagros. Y solamente es posible a través de la fe dada por la gracia de Dios. Primeramente estábamos hablando de volverse un hijo de Dios. ¿Qué significa volverse un hijo de Dios? Es el milagro entre milagros, es algo asombroso. Y únicamente es posible a través del Cristo que obedeció y Él murió en la cruz y resucitó. Únicamente a través de la muerte y resurrección de Jesús, el Cristo. Y también es posible a través de la obra del Espíritu Santo. Y todo esto nos es dado a través del amor de Dios. Únicamente a través de la fe es posible para nosotros volvernos hijos de Dios. Y una vez que nos hemos vuelto hijos de Dios, como dice el pasaje de Gálatas capítulo 3, en el verso 26 dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Así que ahora somos hijos de Dios. Y he compartido la definición de ser hecho hijo de Dios. ¿Qué significa verdaderamente ser hecho un hijo de Dios? Significa que ahora somos similares al Cristo, quien es verdaderamente el Hijo de Dios. Y puede que teológicamente hablando suene incorrecto esta terminología que he usado, por lo cual mucha gente dice, nos hemos vuelto como pequeños Cristos, por lo cual esto es muy impactante. ¿Qué significa? Muchísimos cristianos están atados a estas ideas. Yo necesito hacer esto y no tengo que hacer esto, o no puedo hacer esto otro, o no debo de hacer aquello, y necesito hacer esto. Gálatas capítulo 3, verso 23, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Originalmente el significado de este texto es el siguiente. En el tiempo del Antiguo Testamento, antes de que el Cristo viniese a esta tierra, ellos estaban viviendo bajo la ley y tenían que seguir la ley.
Pero también podemos aplicar este pasaje de la Escritura a hoy día. Muchísimas personas están sirviendo en la iglesia, devocionando en la iglesia, pero realmente se encuentran viviendo bajo la ley. Una religión dentro de la cristianidad. Lo que significa que si ellos no tienen la fe verdadera, ellos van a seguir el creer religioso o la fe religiosa. Tú tienes que hacer esto y tienes que hacer lo otro y necesitas hacer aquello y necesitas hacer lo otro y no puedes hacer esto y no puedes hacer esto otro. ¿Cuándo es que eso sucede? El verso 23 lo dice, antes que viniese la fe. Antes que viniese la fe, las personas viven así. Y yo personalmente creo que muchísima gente, aunque ellos asisten a la iglesia, ellos permanecen en este estado. Ellos están encerrados en esta manera de vivir y de pensar hasta que puedan recibir la verdadera fe. Para ellos la cristiandad se trata, o la vida cristiana se trata acerca de algo. Ya yo me volví hijo de Dios. Ahora asisto a la iglesia o me congrego. Por eso yo tengo que hacer esto otro. Y no puedo hacer esto y no puedo hacer esto otro. Y por supuesto, realmente no es erróneo. Sin embargo, no es la fe correcta. ¿Y qué va a pasar si tú verdaderamente recibes la fe? Si vemos el capítulo de Gálatas, capítulo 4, verso 6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Algo completamente diferente va a ocurrir. Algo completamente diferente ocurre. ¿Qué va a pasar cuando estas personas que piensan que la vida cristiana se trata de tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, o no puedo hacer esto y no puedo hacer lo otro? Pero algo puede cambiar con esa persona. Y lo que puede cambiar es que puede experimentar la verdadera fe. Que pueda percatarse de que verdaderamente es un hijo de Dios. Soy una versión del Cristo. Soy una pequeña versión del Cristo. Yo soy una pequeña versión del Cristo, lo que significa que tengo que vivir como el Cristo. Yo tengo que vivir como si yo fuese Jesús. Yo tengo que preguntarme constantemente, si Jesús estuviese aquí delante de esta situación, ¿cómo Él actuaría? ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Y luego pensar y meditar y preguntarnos, si yo fuera el Cristo, ¿cómo yo viviría? No es una vida que tú tienes que esforzarte por guardar todas estas leyes y todos estos mandamientos y todas estas cosas porque ahora eres cristiano y lo tienes que hacer. No es ese estilo de vida guardando la ley, sino que ahora tú te ves como si tú fueras una pequeña versión de Cristo Jesús. Y tú te preguntas constantemente delante de cualquier situación, ¿qué cosas haría Jesús aquí? ¿Cómo viviría y cómo actuaría Jesús Cristo aquí? Tu vida va a ser completamente transformada entonces. Ahora tú estás pensando como Cristo, tienes la mente de Cristo, estás viviendo, siguiendo verdaderamente sus pasos. Por tanto, todas aquellas personas que se sienten presionadas con estas ideas de guardar la ley o de guardar los mandamientos, yo estoy asistiendo a la iglesia, yo soy cristiano, no debo de tomar, no debo de beber, no debo de fumar. Pero ¿qué pasa si tú eres capaz de creer verdaderamente en el Dios viviente? Cuando tú recibes verdaderamente el amor del Dios vivo y verdadero. Cuando vienes a percatarte verdaderamente y profundamente de las grandes obras de Dios. Y cuando te percatas profundamente, cuando yo estoy conectado a Él, cuando yo estoy con Él y cuando Él está conmigo, todos mis pecados se borran. Entonces esa persona que tiene esta concepción y esta experiencia es capaz de verdaderamente creer. El Espíritu está dentro de esa persona. En todo momento el Espíritu está adentro y no lo va a dejar solo. Y como resultado, la persona verdaderamente es hijo de Dios. Ahora es hijo de Dios. De la misma manera que Jesús, el Cristo, fue llamado hijo del Dios viviente, y nosotros ahora somos llamados hijos de Dios. Como resultado, si tú eres una pequeña versión del Cristo, tú siendo esta pequeña versión del Cristo, significa que eres cristiano. Los cristianos no son gente que van a la congregación o que asisten a una iglesia. Los cristianos son las personas que reflejan el Cristo, que tienen la forma de Cristo, tienen la mente de Cristo. Lo que significa como resultado que otras personas pueden ver al Cristo a través de los cristianos. Significa que los cristianos son las personas que revelan al Cristo. Para poder entenderlo mejor, si lo explicamos, podemos ver que nosotros nos hemos convertido en una pequeña versión del Cristo o en pequeños Cristos.
Ahora tú vas a tener completamente una diferente estructura de pensamientos, totalmente diferente a la idea que tenías antes de tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro y tengo que hacer esto otro y necesito hacer esto y no debo de hacer aquello y no debo de hacer esto otro. Este pensamiento de debo de seguir esta ley y debo de seguir esta otra y no debo de hacer esto que ofende a la ley. En vez de todo eso y esa manera de vivir, tú vas a pensar qué cosas hubiera hecho el Cristo en mi lugar y vas a comenzar a seguir las pisadas del Cristo. Si ustedes van a cualquier reunión, en cualquier tipo de organización, ustedes van a poder percatarse del líder y de los miembros. Y dentro del grupo de los miembros, del equipo de los miembros, siempre hay una clase de persona, un tipo de persona que se está quejando. Pero incluso esa clase de personas que siempre se queja por todo, si se vuelve el líder de la organización, va a cambiar. Ustedes saben de quiénes hablo. Esta clase de personas que todo lo critican. Si esta clase de personas, incluso esta clase de personas se vuelven el líder, van a ser capaces de cambiar. Y es un principio aplicado a nosotros. Eso se refiere a nosotros, así es como nosotros somos. La misma persona, cuando es miembro del equipo, piensa y actúa de una manera, pero cuando es el líder de la organización, piensa y actúa de otra. Y yo verdaderamente espero que ustedes sean capaces de entender lo que yo estoy tratando de decirles. Por muchísimo tiempo hemos estado diciendo que somos hijos de Dios, incluso nos persuadimos de que éramos hijos de Dios. Pero la verdad es que no éramos capaces de entender la grandeza y lo maravilloso de ser hechos hijos de Dios. Entonces simplemente asumíamos que ya éramos hijos de Dios. Sin embargo, nuestra vida estaba encerrada por esta conducta y esta mente religiosa. Estábamos guardando la ley y preguntándonos, ¿tengo que hacer esto? ¿Tengo que hacer esto otro? ¿O no debo de hacer esto y no debo de hacer esto otro? Sin embargo, les estoy diciendo que esa no es la verdadera vida cristiana. Verdaderamente les estoy diciendo que este es el ataque de Satanás. Este es un engaño de Satanás. El ser hechos hijos de Dios es un milagro tan asombroso. Y esto verdaderamente debe ocurrir en nuestra vida de una manera realística. Si esa bendición viene a nosotros verdaderamente, nuestro estilo de vida, nuestros pensamientos, nuestras decisiones, nuestra mente, también van a ser diferentes. No vamos a vivir como esclavos que simplemente viven una vida religiosa siguiendo estos estándares de tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que hacer esto otro. Hay que hacerlo. O no debo de hacer esto otro, no debo de hacer aquello y no debo de hacer esto otra cosa. Sino que nos vamos a volver hijos. Hijos de Dios verdaderamente nos vamos a volver. Hijos de Dios. Significa que estamos al mismo nivel de Jesús. Y cuando decimos verdaderamente que creemos en Dios, no nos detenemos ahí. Venimos a creer que verdaderamente nos hemos vuelto hijos de ese Dios viviente. Y si nos volvemos hijos verdaderos de Dios, todo va a ser diferente. Y esto puede ser aplicado en cada uno de los aspectos de tu vida. ¿Cómo pensaría el Cristo en esta situación? ¿Qué acciones haría el Cristo? ¿Cómo actuaría el Cristo en esta situación? ¿Qué haría el Cristo en mi lugar? ¿Qué cosa decidiría el Cristo en mi lugar? No es una palabra liviana, no es una palabra simple la que estoy compartiendo con ustedes. La semana pasada sucedieron muchas cosas. Ustedes saben, hay cosas que puedo compartir abiertamente con ustedes y hay cosas que no puedo. Y hubo una situación de la cual yo tuve que ser responsable, tuve que encargarme. Significa que de acuerdo a mis decisiones, de acuerdo a mi reacción, muchas cosas podían ser influenciadas. Así que yo siempre pregunto esta pregunta respecto a esto. ¿Qué es lo que mi Señor haría? ¿Qué es lo que mi Señor haría? Y ustedes saben, es diferente de simplemente pensar, bueno, yo soy cristiano, tengo que negarme y tengo que hacer lo que debo de hacer como cristiano. Yo soy cristiano y entiendo la mente de este otro cristiano. Pero yo soy hijo de Dios. Soy una versión de Jesús, una pequeña versión de Jesús. Soy una pequeña versión del Cristo. Soy un cristiano. ¿Qué cosa haría el Señor Jesús en esta clase de situación? ¿Qué cosa haría Cristo Jesús si Él estuviera aquí? Yo puedo decirles que la respuesta es totalmente diferente. Es muy diferente cuando tú estás forzado a hacer algo o te fuerzas a hacer algo, a cuando tú estás completamente dispuesto a hacer algo y lo haces porque verdaderamente tienes vida. Cuando voluntariamente lo haces porque la vida está en ti.
Durante un periodo de corto de tiempo compartí acerca de la idea y el concepto de ser hecho un hijo de Dios. Y yo espero que ustedes puedan entenderlo. Y si ustedes verdaderamente son hijos de Dios, entonces vivan la vida de ser hechos hijos de Dios. Gálatas capítulo 4, verso 6, nos dice algo. Dice, como ustedes son hijos, Dios envió en vuestros corazones al Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Ahora ustedes tienen una clase de relación muy cercana con Dios. Y Gálatas capítulo 4, verso 7, dice que ya no eres esclavo, sino hijo, y también eres heredero. Tú perteneces ahora a Cristo. El Señor ya no actúa como un maestro con nosotros. Ya no actúa así con nosotros jamás. El Señor no actúa con nosotros. Tienes que hacer esto, tienes que hacer esto otro y tienes que hacer aquello. Si tú eres guiado por el Señor, si tú en cada momento eres guiado por el Señor, entonces no vas a tener jamás este conflicto. Ni vas a tener esta mente de debo de hacer aquello y debo de hacer esto. O tengo que hacer esto y tengo que hacer lo otro. Y ustedes saben, cuando yo estaba en la escuela, yo odiaba este espacio de la tarea. Mi vida era bastante difícil en la escuela y en la casa también sufría bastante. Pero ¿por qué los maestros nos daban siempre la tarea? Porque los maestros saben, si no les dejo la tarea, el alumno no va a hacer nada. Y esta tarea ayuda a los estudiantes a que puedan crecer. Sin embargo, los hijos pueden estudiar de otra manera, pueden estudiar por sí mismos. Ellos no necesitan que esto constantemente le dejen una tarea. Para aquellos que reciben la guianza de Dios, en cada momento, en cada oportunidad, ¿será que esa persona necesita la ley? Si verdaderamente somos hijos de Dios, si verdaderamente estamos recibiendo la guianza de Dios, la guianza del Cristo en cada momento, ¿será que necesitaremos o será necesario esclavizarnos por la ley nuevamente? Veamos el verso 26 y 27. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. A través de la fe, y esta fe ha sido dada a nosotros. Ha sido dada a nosotros por el Señor. Nos hemos vuelto hijos de Dios en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. El verso 27 es otra expresión del verso 26. Lo que significa que para nosotros volvernos hijos de Dios, nos vestimos ahora del Cristo y somos bautizados de Cristo. Veamos 1 de Juan capítulo 3. 1 de Juan capítulo 3 verso 1 y 2. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Podemos ver en el versículo 1, en sentido de sorpresa. Es algo tan sorprendente. Mirad, miren cómo es que ahora somos llamados hijos de Dios. Dios nos ha amado en gran manera, en tal manera, y ahora estamos recibiendo este amor. Esta es una gran bendición. Y como el mundo no conoce a Dios, tampoco nos conoce a nosotros. Y el verso 3 nos dice algo. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Si lo pensamos profundamente, no hay una palabra más poderosa que ser hechos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Sin embargo, en muchísimos casos, aunque lo decimos, muchísima gente nos ha estado diciendo que somos hijos de Dios o que ellos mismos son hijos de Dios. Sin embargo, en la realidad es muy posible que yo no vea muchos cambios o esta transformación por el hecho de que soy hijo de Dios o porque ellos dicen que son hijos de Dios. Realmente esto es lo que desea Satanás. Satanás ha diluido y ha mezclado esta expresión de ser hechos hijos de Dios. Muchísima gente tiene este mal entendimiento, la mala concepción de este término y de estas palabras en su cabeza. Si yo voy a la iglesia, si yo hago esta oración de aceptación, entonces yo voy a ser hecho hijo de Dios. Y como resultado, muchísima gente incluso hasta se persuade a sí mismo de que es hijo de Dios. Muchos cristianos y muchos miembros de muchísimas iglesias. Sin embargo, el porcentaje de realmente los que son hijos de Dios en las congregaciones, en las iglesias, realmente es muy bajo. El decir que somos hijos de Dios no es algo muy liviano de decir. No son palabras simples, no son palabras livianas.
Así como está descrito en 1 de Juan capítulo 3, verso 2. Somos semejantes a Él, somos semejantes al Cristo. La expresión de que ahora nos hemos vuelto hijos de Dios significa de que somos semejantes al Cristo. ¿Y cómo es posible para nosotros recibir esa clase de bendición? Aunque vivamos muchísimos años, miles de años, será imposible que esta vida biológica, física, pueda hacer algo para obtener la eternidad. Sin embargo, a través del gran amor de Dios, a través de la gracia de Dios, a través de su muerte y su resurrección, ahora esta clase de bendición nos es dada a nosotros para que podamos obtener la vida eterna. Podemos decir que así como una estatua sin vida, recibe vida y se vuelve ser humano, una clase de milagro muy parecido y una clase de bendición enorme con nosotros ha ocurrido. Pero todo esto es por la fe. Únicamente es posible cuando tú crees que Jesús es el Cristo. Si tú verdaderamente puedes creer en esto, podemos verdaderamente decir que somos llamados ahora hijos de Dios. Entonces comenzamos a vivir un nuevo estilo de vida. Un estilo de vida que no necesita de guardar la ley. Vivimos como hijos. Somos hijos de Dios. ¿Y qué significa que tú estás viviendo como hijo de Dios? Significa que tú estás viviendo como cristiano. Significa que tú estás viviendo como vive el Cristo. Que tú reflejas al Cristo. Y de una manera de decirlo, significa que tú vas a vivir como una pequeña versión del Cristo. Una manera de explicarlo. Somos de pequeño Jesús, pequeñas versiones del Cristo Jesús. Yo verdaderamente espero que ustedes crean en Dios. Por favor, crean que Jesús es el Cristo. Y si ustedes son verdaderos hijos de Dios, yo espero que ustedes verdaderamente vengan a creer que son verdaderos hijos de Dios. Ustedes son pequeñas versiones del Cristo Jesús. Son pequeños Cristos. Con esa clase de fe ustedes comienzan a vivir su estilo de vida. Y con esa clase de fe ustedes enfrentan cada situación en su vida. Yo soy una versión de Cristo. Soy un pequeño Jesús. Yo soy cristiano. Soy un hijo de Dios. Yo tengo esta profunda y estrecha relación con Dios, por eso le puedo decir Padre. Le puedo llamar Abba Padre. Esa es nuestra identidad. Y con esta identidad estamos enfrentando toda situación. ¿Qué cosas haría el Cristo en esta situación? Si el Cristo estuviese aquí, ¿qué cosas Él hubiese hecho? Si el Cristo estuviese aquí, ¿qué cosas hubiese Él hecho? ¿Cómo hubiese actuado? Y por supuesto que es un estilo de vida diferente de nosotros mismos ser nuestros propios dueños. Nosotros mismos ser nuestros propios amos. Si verdaderamente somos hijos de Dios, ¿qué clase de vida vamos a vivir? La vida que dice, oh, yo soy un hijo de Dios, pero al final sigue las propias decisiones interiores del corazón y de la mente. Y al final tú sabes qué clase de resultado va a tener esto. La Biblia lo muestra. Pero si somos verdaderos hijos de Dios, lo correctamente verdadero es seguir las pisadas de Cristo Jesús. Y este estilo de vida es muchísimo mejor y más exitoso que seguir nosotros mismos siendo nuestros propios amos, nuestras propias decisiones, nuestros propios deseos. Necesitamos vivir de esa manera. Es que si somos verdaderos hijos de Dios no tenemos otra opción sino vivir como verdaderos hijos de Dios. En ciertos momentos a nosotros no nos agrada a ciertas personas. Es porque esta persona ha herido mis emociones. Yo no soy capaz de perdonar a esa persona. Yo no puedo perdonarle. Y yo no sé por qué no puedo perdonarle, pero simplemente no puedo. Pero realmente ese eres tú. Y esas son tus emociones. Tus emociones. Pero tú eres un hijo de Dios. Y yo soy un hijo de Dios. ¿Qué cosas haría el Cristo en esta situación? Necesitamos preguntar esta pregunta. ¿Cómo actuaría el Cristo? ¿Qué cosa haría el Cristo en esta situación? Y necesitamos obedecer la decisión que Jesús tomaría. Aunque tú digas que tú mismo eres cristiano, un buen cristiano, por ejemplo, vas a la iglesia y desarrollas un buen ministerio, pero si tú no tienes la verdadera fe, y si no te consideras a sí mismo verdaderamente como un verdadero hijo de Dios, si no estás viviendo la clase de vida o el estilo de vida que el Cristo viviría, entonces significa una cosa, que Jesús Cristo no está feliz con tu estilo de vida, no está feliz contigo. Tú no eres una máquina de evangelizar. Significa que no somos máquinas de evangelizar para terminar la evangelización mundial por terminarla.
Dios no nos llamó como máquinas de evangelizar. Él nos llamó como hijos de Dios. Nos llamó como cristianos que reflejan al Cristo. Cristianos que siguen las pisadas de Cristo. Para preparar la venida del Señor necesitamos vivir como cristianos. Vivir nuestra vida como cristianos. Vivir nuestra vida como hijos de Dios. Espero que todas las personas que escuchan este mensaje sean capaces de arrodillarse delante de Dios. Y verdaderamente espero, aunque hemos estado diciendo que somos cristianos, sin embargo hemos estado siguiendo todos estos deseos físicos. Y espero que ustedes comiencen a poner a un lado todos esos deseos. Aunque sea algo doloroso, hay que preguntarse las preguntas correctas. ¿Yo soy verdaderamente un hijo de Dios? ¿Yo estoy verdaderamente creyendo que Jesús es el Cristo? Y si la respuesta es sí a la primera pregunta, como hijo de Dios, ¿qué clase de vida tú estás viviendo ahora? ¿Estás viviendo como un esclavo, pensando tengo que hacer esto y tengo que hacer lo otro y aquello otro, y no puedo hacer esto y no puedo hacer esto y no puedo hacer esto otro? Un esclavo que no puede ni siquiera guardar esa ley, sufriendo por este sentimiento de la culpabilidad. ¿O verdaderamente te encuentras disfrutando y viviendo como un hijo que sigue las pisadas del Cristo? Así que la opción a elegir es muy simple. Somos hijos de Dios. Y significa que si somos hijos de Dios, tenemos que vivir como hijos de Dios. Tenemos que vivir como cristianos. Tenemos que vivir como el Cristo. Tenemos que reflejar al Cristo. Necesitamos y tenemos que revelar al Cristo. Necesitamos vivir nuestras vidas como pequeñas versiones de Jesús, pequeñas versiones del Cristo. Esta es la definición de ser hijo de Dios. Los bendigo verdaderamente para que desde hoy mismo, desde ya, desde este momento comiencen a preguntarse esta pregunta. ¿Qué cosa haría Jesús en mi lugar? ¿Qué cosa Jesús decidiría? ¿Cómo Jesús el Cristo actuaría en mi lugar? A esa clase de personas, incluso más cerca el Señor se va a relacionar con ellas. Y para que nuestra relación con el Señor sea incluso mucho más cercana, somos hijos de Dios. Incluso le podemos decir Abba Padre, sin ninguna carga, sin ningún remordimiento. El más grande de los milagros nos es dado a nosotros. Los bendigo para que la gran gracia de Dios sea derramada sobre sus vidas. Dios Padre, te agradecemos. Por favor, cambia nuestros corazones. Por favor, danos tu gracia para que podamos recomenzar. Por favor, ayúdanos a percatarnos cuán asombroso es volvernos hijos de Dios. Por favor, ayuda a entender esto, de que solamente es posible a través de la fe. Por favor, bendícenos y ayúdanos a vivir como verdaderos hijos de Dios y guíanos para vivir verdaderamente como hijos de Dios. Que no vivamos ya jamás bajo la ley. Por favor, bendícenos para creer como hijos de Dios, para ser capaces de asemejarnos al Cristo. Derrama de tu gracia y tu misericordia sobre cada uno de los discípulos de todo el mundo. En el nombre de Jesús, el Cristo, hemos orado. Amén. Muchas gracias.